Hola, Dios le bendiga. ¿Qué dice la gente linda de Dios? Por si hay alguna persona que está por primera vez mirando este programa, ¿quién les habla? Es el pastor José Manuel Carlos, que estamos transmitiendo desde el barrio de La Boca, Iglesia Jesús la Esperanza, capital federal de Argentina. Estamos aquí trayendo el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Para todos los que me venían siguiendo y que a veces no estaban y otras veces sí, otras veces no, entre semana hemos dejado de transmitir por enero y febrero, por cuestiones de que estamos con gente de vacaciones y se nos pone un poco problemático para grabar. Así que estamos transmitiendo a través de los domingos, solamente a las 9 de la noche, le recordamos esto. Y muy especialmente para la Iglesia de La Boca, le anunciamos que, ayer lo anunciamos en la reunión de la iglesia, que comenzó el CEDIN los lunes y los miércoles por internet. A las 7:30 por internet, 19:30, se está transmitiendo el CEDIN. El CEDIN, para los que no lo saben, es el seminario que tenemos propio, interno, cuando las personas conocen a Dios, pueden perfeccionar su conocimiento estudiando a través del CEDIN. Y qué hermoso es conocer la palabra de Dios. En estos días estamos hablando del reino de Dios, porque hace poquito que terminamos de ver el Apocalipsis, y creo que como hay un montón de cosas que no se han podido decir en el Apocalipsis por cuestiones de tiempo, hablamos del reino de Dios, que es realmente lo que vino a establecer Jesucristo aquí en la tierra. Jesús no vino a plantar una religión, sino que vino a plantar un reino. La palabra iglesia no tiene nada que ver con religión. Los hombres la han hecho religión. Pero la palabra iglesia significa congregación. Y congregación, Dios congregó a los suyos para mandarlos a predicar el reino de Dios, no para mandarlos a predicar una religión. La palabra religión significa esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Es decir, las religiones son creadas por los hombres. Pero reino de Dios y salvación es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Y esto es lo importante para nosotros. Cuando nosotros seguimos el reino de Dios, ya no hay diferencia entre un tipo de religión y otra, porque el reino de Dios es único. Las religiones son muchas, pero el reino de Dios es uno. El reino de los cielos, como dice la Biblia, es lo mismo que el reino de Dios. Estamos hablando un poquito del reino de Dios. El domingo pasado comenzamos a mencionar algunas cosas y terminamos hablando de los ángeles, de los arcángeles y también de los demonios y de los ángeles caídos. Yo quiero decirles para comenzar hoy que hay dos reinos en el ambiente espiritual que intentan gobernar a través del ser humano en este mundo. ¿Por qué digo que intentan gobernar a través del ser humano? Porque Dios así lo decidió, que el hombre y la mujer, muy especialmente el hombre, que es la cabeza, fuera el que gobernara aquí en la tierra. Eso nunca Dios se lo quitó, aunque el hombre cayó en pecado. Dios se exige a sí mismo de no interferir en los asuntos del hombre si el hombre no solicita la intervención de Dios. Tampoco los ángeles ni el mismo Satanás puede porfiar o violar la voluntad del hombre. El hombre tiene libre voluntad, libre albedrío que Dios le dio para poder gobernar aquí y ha sido creado para ser dirigido por Dios, guiado por Dios. Pero cuando el hombre deja de oír a Dios,
Satanás aprovecha y es Satanás el que guía y dirige al hombre. Por eso el mundo está como está. El reino de las tinieblas, digamos, lo que gobierna el príncipe de este mundo, que es Satanás, es uno de los reinos malvados, ¿no? Es el reino malvado que ataca al hombre para que haga cosas feas y fuera de la voluntad de Dios. Y el reino de Dios es el reino de la luz, de la verdad, de lo verdadero, de lo justo. Y este es el reino de Jesucristo. En el medio está el hombre y la mujer, dos seres espirituales creados por Dios, con cuerpos temporales para vivir en este mundo y perdidos la mayoría de ellos en sus razonamientos humanos y también de este mundo, ¿no? El reino de Dios tiene millones de ángeles. No sabemos la cantidad, pero la Biblia habla de millones. Seres espirituales creados por Dios para el servicio de Dios y para el servicio de los creyentes en Dios. Estos seres espirituales los vemos muchas veces en la Biblia. Los ángeles tienen capacidad de tomar forma de hombre con el permiso de Dios para entrar en lo temporal, para entrar en el tiempo, para entrar en la vida de los humanos, con permiso de Dios. En algunos casos aparecen para traer mensajes de Dios, otras veces aparecen en la Biblia para defender al pueblo de Dios como luchadores del ejército celestial y se pueden hacer visibles, los hombres los pueden ver, aún tocar, y ellos pueden hacer cosas, pueden doblar hierros, pueden manejar espadas, pueden obrar como los seres humanos con superioridad en capacidad de fuerza, de inteligencia. Esto lo vemos muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, cuando Josué en el Antiguo Testamento estaba en plena lucha contra el enemigo, apareció un ángel, que Josué no sabía que era un ángel porque lo veía como hombre, hasta que el ángel se identifica y le dice, yo soy un enviado de Dios para venir a ayudarte. Allí Josué se quiere doblar delante del ángel y el ángel no se lo permite. Es decir, lo vio, lo podía tocar, estaba con una espada, mataba al enemigo. Eso con el permiso de Dios. Lo mismo vemos en Abraham, cuando los ángeles visitaron a Abraham. Y Abraham los vio, comieron con Abraham, eran como hombres, como personas, tomaron forma de hombre. Y ellos vinieron con un mensaje y con una asignación de parte de Dios, destruir Sodoma y Gomorra. Los que han leído la Biblia se acuerdan de esto. El profeta Daniel vio un ángel que le trajo el mensaje del fin. Eliseo vio millares de ángeles junto con su siervo, aquella vez que los asirios querían atacarlos, ¿no? O que los sirios, querían atacarlos, y Eliseo pidió a Dios, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo vio ahí a las espaldas de Eliseo miles y miles de ángeles a caballo, con espadas encendidas, listos para obrar cuando el siervo de Dios lo dijera. María vio, la Virgen María, vio un ángel cuando le vino a decir que estaba embarazada del Espíritu Santo. José, el marido de María, también fue visitado por ángel y guiado para poder saber dónde llevar al niño, porque Herodes lo quería destruir. En fin, vemos en la Biblia muchísimas partes donde los ángeles aparecen y se hacen visibles. El reino de las tinieblas, por otra parte, que tiene la tercera parte de los ángeles. Las dos terceras partes quedaron con Dios, pero esta tercera parte que tiene Satanás, operan bajo los directivos de Satanás, ángeles inspirados por el mal o la maldad de Satanás, que inspiran también a los hombres. Y aparecen allí también demonios, que lo vamos a explicar con la ayuda de Dios en un ratito. También estos están en las filas de Satanás, pero aún así, más son los que están con Dios que los que están con el diablo. Los ángeles satánicos que fueron echados del cielo y
y están bajo prisión de oscuridad en este momento, tienen las mismas características de los ángeles de Dios, porque fueron creados por Dios. Lo único que están sin autoridad de Dios para ejercer, para hacer lo que se les da la gana, lo único que pueden hacer desde las tinieblas donde están, en prisiones de oscuridad, es tentar a los hombres y a las mujeres a que caigan en las tinieblas. Es lo único que pueden hacer, tentar, pero no pueden obligar, no pueden castigar, no pueden actuar. Si el hombre o la mujer no se lo permite, porque el hombre sigue teniendo libre albedrío. Tienen cuerpos y formas, en algunos ángeles semejantes a los hombres, en otros no, completamente diferentes, y son poderosísimos. Ya lo explicamos recién. En la lucha, por ejemplo, del rey Senaquerib, que era el rey malo, y el rey, es decir, Senaquerib era el rey de los asirios y Ezequías era el rey del pueblo de Dios. Atacó Senaquerib con un ejército terrible y Ezequías, con un ejército menor, oró a Dios y Dios mandó un ángel que en una sola noche mató 185.000 asirios y se terminó la pelea. Esto muestra que cuando Dios permite, los ángeles pueden actuar y un solo ángel puede destruir miles de hombres en un instante, porque son poderosísimos. Ahora, esto refiriéndose al permiso de Dios. Los que han leído la Biblia se acuerdan que la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la cruz, la tumba de José de Arimatea, un rico que creía en Dios, ofreció su tumba. La tumba estaba en una roca y estaba tapada con una enorme roca que hacía de puerta y fue cerrada por 6 o más soldados porque era enorme y trabada con unas cuerdas y el sello del procurador para que nadie la abriera. Y de pronto al tercer día, ustedes saben la historia de los creyentes, uno de los ángeles con un solo movimiento abrió la tumba y el Señor Jesucristo salió resucitado de ella. Esto para mostrar el poder de los ángeles. Ahora, los demonios. ¿De dónde salieron los demonios? ¿Quién los creó? Porque existen y los que son creyentes y han tenido experiencias con personas que han sido poseídas, sabemos que los demonios existen. Los demonios no tienen cuerpo como los ángeles, son espíritus también, pero no tienen forma. No pueden manifestarse en lo temporal y en el mundo si no es a través de un cuerpo de un ser humano. No, si no, no se pueden manifestar. Pueden andar entre nosotros, pero desde las tinieblas, igual que los ángeles caídos. Ahora, estos demonios tienen malos deseos, odian y temen a Dios, como los ángeles que están con Satanás. Ustedes se deben acordar del famoso tema del endemoniado gadareno, que eran muchos los que estaban dentro del endemoniado. Y Dios, en la persona de Jesucristo, los echó de allí para que se fueran. Se deben acordar. Y los demonios dijeron, no nos mandes al abismo, porque de allí no podían salir más. Y queremos ir a los cerdos, entonces los dejó ir a los cerdos. En 5 minutos los cerdos, cuando experimentaron la presencia de los demonios dentro de ellos, se cayeron por un barranco y murieron los cerdos y los demonios quedaron girando otra vez en las tinieblas, con deseo de manifestarse, con ansias de pecar. ¿De dónde salieron estos demonios? Bueno, los teólogos difieren en esta cuestión sobre el origen de los demonios. Unos dicen que son creación de Satanás, uno de los teólogos. Y nosotros sabemos que Satanás no es creador. La Biblia no dice que Satanás es creador y no hay un solo texto donde diga que Satanás creó algo. Satanás no es un Dios, es un ángel y en posición caída, en posición degradada. Es como si le hubieran quitado los grados, la autoridad para ejercer. Salvo que Satanás, que no es un creador,
tiene una rebeldía contra Dios, y es la misma rebeldía que tienen los demonios. ¿Por qué? Porque en algún tiempo Satanás ha tratado con estos espíritus cuando no estaban girando y volando por algún lado. En Génesis 6, 1-8, mire, en Génesis capítulo 6, versículo 1-8, si a mí me gustaría que me siguieran la Biblia, los teólogos dicen aquí que hubo una intervención angelical de los ángeles caídos. Esto fue cuando Satanás fue echado del cielo y arrojado a la tierra, y estando en la tierra, quisieron hacer esto, que según los teólogos fueron ellos los que intervinieron en este acto de copular con mujeres aquí en la tierra. Dice en el versículo 1, capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Tenga en cuenta que la Biblia habla de hombres, de mujeres y de hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los teólogos dicen que son los ángeles, que en este caso eran ángeles caídos que habían tomado forma de hombre. Dice, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintieron y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Muchas cosas aquí, pero lo digo rápidamente. Hay tres personajes distintos: los hombres, las mujeres y los hijos de Dios. Los teólogos dicen que los hijos de Dios, o los llamados aquí hijos de Dios, eran los ángeles, caídos en rebeldía, pero eran los ángeles, que tomaron forma de hombre y pudieron engendrar hijos porque tomaron forma de hombre. Los ángeles son asexuales, no se dan en casamiento, dijo Jesús, pero en este caso ellos tomaron forma de hombre sin consultar a Dios para hacer este daño. Y se acercaron a las mujeres que habían sido nacidas entre hombres y mujeres y les engendraron hijos, y al engendrarles hijos nacieron gigantes. Y esos gigantes fueron los hijos de Anac, que los que han estudiado la Biblia saben, gente mala. Y entre ellos aparecieron valientes, pero también entre los valientes malos. Siempre hubo una simiente que Dios fue guardando, hasta este momento que la tierra se corrompió. Desde Adán hasta Noé pasaron estas cosas. Pero según los teólogos, cuando los ángeles, sin permiso de Dios, cayeron en esta tentación de engendrar hijos a las mujeres, Dios los puso en prisión de oscuridad y ya nunca más pudieron volver a hacerlo. Lo vamos a leer a esto de la prisión de oscuridad. Está en el libro de Judas, en el libro de San Judas, antes de llegar a Apocalipsis. Judas capítulo 1, versículo 6. Y dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron su dignidad, los que no fueron dignos,
los que cayeron en la tentación aún de la maldad e hicieron cosas fuera de la voluntad de Dios, y abandonaron su propia morada, su morada angelical, celestial, para tomar forma de hombre. Les ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto mismo lo dice Pedro, mire, para sus notas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mire, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, ahí están esperando el juicio final. Solamente pueden tentar ahora y no pueden hacer más daño como el que hicieron. Solamente pueden interferir en este mundo tentando a los hombres y haciéndolos caer a los hombres y que los hombres hagan las maldades que ellos quieren hacer, porque son malos desde el principio. Ustedes saben que la Biblia dice que los ángeles no se dan en casamiento y los que somos salvos tampoco nos daremos en casamiento en el cielo. Es decir, no engendraremos hijos porque tendremos cuerpos inmortales, seremos con vida eterna. Imagínense, si engendráramos hijos, no dejaríamos, ya llegaría un momento que no caberíamos en ningún lado. Esto está en San Lucas 20, 34, 36, donde Jesús dijo que en el cielo los ángeles no se dan en casamiento y los que van al cielo, las almas que van al cielo tampoco, aún teniendo cuerpos glorificados, los creyentes que hoy están en la iglesia, no se darán en casamiento ni engendrarán hijos, porque son asexuales, mientras estamos con cuerpos glorificados. Ahora, los ángeles, vuelvo a repetir, no pueden crear nada, ni pueden engendrar hijos, que quede bien claro esto. Si lo hacen, es porque tienen un permiso de Dios de tomar forma de hombre, como ya lo hemos visto. Otros teólogos dicen que los demonios son los mismos ángeles caídos. Ustedes saben que esto no es compatible y al leer la Biblia no tiene razón de ser, porque unos tienen cuerpo y los otros no. Unos son ángeles con cuerpos, con forma, los demonios no tienen forma. Además, en el griego, las palabras ángel y demonio difieren. Mire, escuche. Ángel en griego significa mensajero. Alguien que lleva el mensaje de Dios. Mensajero. En cambio, demonio significa genio, malévolo. Es decir, alguien que está lleno de maldad, inmundo. Es un espíritu inmundo y deshonesto o deshonestidad. Eso significa demonio y algunas otras cosas más. Solamente puse 4. Genio, malévolo, inmundo y deshonestidad. Los ángeles tienen cuerpos espirituales y los demonios no tienen. No tienen cuerpo. Los ángeles pueden manifestarse y ser vistos por los hombres con el permiso de Dios. Los demonios no pueden manifestarse si no se meten dentro de un cuerpo, porque solamente son espíritus. Y aquí nace la tercera teoría que creo que puede acercarse a la verdad. Entre las otras, porque en internet usted va a poder encontrar pensamientos al por mayor. Permiso. Los teólogos creen que los demonios son las almas y los espíritus de personas que vivieron en cuerpos en la época antidiluviana. Los que han leído la Biblia, antidiluviano quiere decir antes que Dios mandara el diluvio. Hasta la nueva raza que nació en Noé, por la voluntad de Dios. Hace miles de años que sucedió esto. Estas fueron generaciones que vivieron desde Adán hasta Noé. Y aunque no son muchos los capítulos y los versículos, pasaron miles de años allí.
Esas almas al morir, almas que no tenían la ley de Dios, almas que no tenían predicadores, almas que no tenían profetas, fue un tiempo de silencio cuando cada uno se movía conforme a la poca revelación que pudiera tener y haciendo los propios deseos de sus corazones. Dios llamó a esta generación malvada, por eso la destruyó. Ahora, estas almas, al morir, las almas y los espíritus de estas personas, dice la Biblia que anduvieron por allí en lugares muy específicos, pero secos, porque necesitan un cuerpo. El cuerpo, el 80 o 90% del cuerpo se abastece por agua. Por eso la Biblia dice, anduvieron en lugares secos y ellos anhelan estar dentro de un alma, de un cuerpo. Ellos estuvieron dentro de un cuerpo. Ahora murieron, salieron del cuerpo y estaban girando allí por lo que vamos a leer ahora con la directiva de la Biblia, en el Hades, que el Hades es el hermanito o primo del ángel de la muerte, que luego fueron echados en el lago de fuego y azufre. El Hades y la muerte fueron destruidos para siempre después al final. Acá estamos hablando de estos espíritus que estuvieron en alguna vez dentro de un cuerpo, y Dios vio que eran tan malvados que decidió destruirlos. Pero también la bondad de Dios y la justicia de Dios, porque Dios es justo, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que los fue a visitar a estos espíritus encadenados, dice, o encarcelados, no me acuerdo exactamente. A ver, esto está en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y el versículo 20, los que en otros tiempos desobedecieron, vivían en maldad, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. No sé si se acuerdan, en la escuela nos hablan del arca de Noé. Esa generación, cuando esas almas, esos espíritus salieron de los cuerpos, no tenían posibilidad de perdón. Pero cuando Cristo murió en la cruz, lo fue a visitar. Es probable que haya ido hasta el Hades, hasta las profundidades del infierno. Bueno, no era el infierno, pero era un lugar de tormento. Imagínense espíritus y almas que quieren manifestarse, quieren hacer cosas y no pueden hacer nada, porque están en el espíritu y han salido de lo temporal. Esto es bastante difícil. Para entender esto, hay que leer San Lucas 16, versículo 22 al 26, donde Jesús habla de el rico y Lázaro, que murió el rico y fue sepultado y llevado al Hades, un lugar de tormento. Y estaba en el alma y en el espíritu. Pero él podía ver, podía hablar, podía actuar, podía desear cosas. Quería salir de ahí, no podía salir. En cambio, Lázaro, el bueno, fue al seno de Abraham, a lo que es el paraíso hoy, y estaba disfrutando de la presencia de Dios. Dos lugares distintos en los cuales esto nos da a entender que es muy probable que los teólogos que piensan que los demonios son espíritus que una vez estuvieron dentro de un cuerpo en el tiempo antidiluviano y que nunca se arrepintieron, aun cuando el Señor Jesús lo visitó para hablarles de la salvación, siguieron en sus maldades, en sus deseos horribles, porque nunca reconocieron a Dios.
el alma y el espíritu de estas personas confiscados en aquellos lugares. Ahora, la pregunta es, no tengo mucho tiempo, pero ¿cómo se meten estos demonios dentro de las personas? Si el hombre tiene libre albedrío, ¿cómo entran en las personas? Si son espíritus. Ahora, si el hombre es espíritu y alma, y ya hay un alma y un espíritu dentro de un cuerpo, ¿cómo puede ser que vengan estos espíritus y se puedan meter ahí? Bueno, al parecer los espíritus pueden estar miles de ellos en un cuerpo. ¿Cómo entran? Porque el hombre les permite entrar. Entra en pactos con el diablo. Y aunque la Biblia, Dios, dice, no consultarás a divinos, ni agoreros, ni curanderos, bueno, da una lista grande allí en Deuteronomio, porque es abominación contra Dios. No te es permitido a ti, dice Dios, consultar a estos. Si quieres saber algo, consúltame a mí, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el hombre va a los adivinos, va a los curanderos, hace todo lo contrario, juega con la copita, hace pactos con el diablo, se baña en sangre, toma sangre de pato, la borra del café, todo lo que dicen los curanderos, cosas diabólicas, satánicas, y en esas cosas los demonios se meten dentro de las personas. Hay padres que han entregado sus hijos a Satanás. Hay hombres, mujeres que para lograr un éxito en este mundo han entregado sus almas al diablo y el diablo manda a los demonios, porque los ángeles caídos no pueden meterse, pero los demonios sí. Ya sabe ahora cómo funciona esto. El diablo guía a meterse a los demonios en los cuerpos e inspira a los hombres para que los dejen matar. Y una vez que se meten adentro, solamente un hombre y una mujer ungida por el Espíritu Santo podrá sacarlos de allí. Esta sería una de las teorías más aceptables, aunque hay muchas y usted las puede encontrar en internet. Pero lo que sí sabemos muy bien es que los demonios no fueron creados por Satanás, ni que son ángeles caídos. Son completamente diferentes unos a otros. Y aquí aparece el valor del reino de Dios. Mire de lo que nos ha librado Dios, de lo que nos ha guardado Dios, aunque el hombre desobedeció a Dios. Aquí aparece el mensaje de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Aquí está el valor del reino de Dios. Que el hombre y la mujer de este siglo tendría que dejar todas las cosas que ofrece este sistema de este mundo. Tendría que dejar todos los afanes de este mundo que va a terminar y ya sabe cómo va a terminar. Destruido por Satanás. Tendría que abandonar todos estos caminos malvados y volver a Dios porque esta es una oportunidad única. Hace más de 2000 años que Dios está esperando, dio un tiempo de la gracia, un tiempo de regalo para que el hombre vuelva y se ponga debajo del gobierno de Dios y sea libre del gobierno de las tinieblas. Ahora entiende por qué dice que el Señor Jesucristo nos traslada del reino de las tinieblas y nos pasa al reino de la luz cuando uno acepta a Jesucristo, su muerte, su resurrección. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Porque está en la ley de Dios que el alma que pecare, ésta morirá. Que la paga del pecado es la muerte. Y Dios hace una ley y no es como los hombres que lo pasa por arriba, Él la cumple. Y como el hombre no la cumplió, Él mandó a su Hijo para cumplirla, para pagar el precio. Alguien que era sin pecado para morir por los pecadores, para que los pecadores pudieran volver a tener buena relación con Dios y ponerse debajo del gobierno de Dios. Este es el mensaje que Jesucristo vino a traer a esta tierra. Que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está abierto, que el reino de Dios, con el Dios mismo al frente, ha venido para salvarnos y llevarnos a Él. Tengo que terminar, pero estamos a punto
de ver lo que la Biblia dice, un gobierno mundial. Hace más de 2000 años que Juan el apóstol escribió que llegaría un momento que habría un gobernador en el mundo, un gobernador mundial inspirado por Satanás, y que habría un falso profeta que lo apoyaría, y que ese falso profeta armaría una iglesia apóstata en todo el mundo. La iglesia unificada se está tratando de lograr, pero la iglesia verdadera de Cristo no entrará en esto. La maldad en este mundo no avanza porque hay alguien, dice la Biblia, que lo detiene, y esta es la iglesia de Jesús. Los que están planificando el gobierno mundial lo han dicho abiertamente. Hay que poner a la iglesia evangélica de rodillas, someterla para que podamos hacer nuestro gobierno mundial. Porque ella no nos permite, por sus normas, por sus costumbres, por sus leyes. Ellos no aceptan, dicen esta gente que están armando el gobierno mundial, ellos no aceptan el humanismo, ellos no aceptan los deseos humanos, ellos no aceptan los derechos humanos. Eso es lo que dicen de nosotros. ¿Y a qué le llaman derechos humanos? A caer en pecado, en fornicación, en adulterio, en lascivia, en robo, en estafa, en mentira. Todo eso son derechos humanos, ¿verdad? En aborto, en casamiento igualitario. Esos son derechos humanos. Y pasan por arriba los derechos divinos. Pero la iglesia sigue diciendo que esto es inmoral. Entonces, los que quieren hacer el gobierno mundial dicen, algo hay que hacer con la iglesia. No se hagan problema. Hace poco salió desde la ONU que han puesto fecha. En el 2030 comenzará el nuevo orden mundial. Y yo les digo otra cosa, que esta gente no lo sabe. La Biblia dice por boca de San Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, que antes que aparezca el gobierno mundial, la iglesia será arrebatada al cielo. Los que pertenecen al reino de Dios serán llevados al cielo. Los demás se quedarán y serán gobernados por el gobernador mundial. Pero Él no aparece mientras la iglesia esté aquí y el Espíritu Santo esté obrando en la iglesia. Hasta que el Espíritu Santo y la iglesia sea tomada y llevada al cielo. Oiga. Sabemos los cristianos que queda poco tiempo para nosotros aquí en la tierra. El Señor nos viene a buscar desde las nubes y esto será el fin. Pero les digo, esta es la hora, este es el tiempo en que usted puede salir del sistema de este mundo y entrar bajo el gobierno de Dios, para que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, usted se vaya con todos nosotros y no quede acá para ver la destrucción que vendrá. Como no tenemos mucho tiempo, voy a hacer una oración general antes de tomar la cena del Señor, porque hoy tomaremos la cena. Si usted está nuevito mirando allí y quiere recibir a Jesús, abra su corazón ahora. Diga conmigo, Padre Santo, que estás en los cielos, quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Perdona mi ignorancia, mis pecados, mis maldades. Límpiame de toda mi maldad. Cambia mi mente, Señor, mis sentimientos. Cámbiame, límpiame, purifícame con tu Espíritu. Quiero caminar contigo en tu reino, desde ahora y para siempre. Acéptame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, el Señor le recibe. Bienvenido sea el reino de Dios. Y cuando salga del receptor, vaya a un lugar a solas y hable con Dios. Y usted va a experimentar la presencia de Dios en su vida.
Y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Y el público verá que usted está cambiado. No porque alguien le cambió de los hombres, sino porque Dios está cambiando su vida. Y Él la lleva a una vida mejor. Vamos a tomar la cena para los creyentes que me están mirando. La última noche, cuando el Señor estaba por ir a la cruz, cenó con los discípulos lo que le llaman el Cordero de la Pascua. Y después que hubieron cenado, Él tomó pan, lo partió y lo dio y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es lo que recién hicimos, recibir a Cristo dentro nuestro. Esto es una similitud, esto es un ejemplo de comer. No somos caníbales que comemos la carne de Jesús, sino que recibimos a Cristo en nuestra alma. El que come de mí, Jesús dijo, tiene vida eterna. El que me recibe a mí, recibe a Dios que me envió. Así que usted que ha sido bautizado y cree en el Señor, coma del pan. Comamos todos juntos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu amor y tu buena voluntad para con nosotros. Por el amor de Cristo, acéptanos, cámbianos para ti. Luego tomó la copa, la bendijo y la dio y dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros se derrama, es el nuevo pacto que haré con vosotros. El que bebe de mí tiene vida eterna. Bebamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. El que come de mí y bebe de mí tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero si es que estuviera muerto. Eso dice el Señor. De cierto os digo, no comeré más de este pan ni tomaré de esta copa con todos vosotros hasta que se cumpla allá en el reino de Dios. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, pero esta es la verdad. Y si me voy, volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Iglesia de mi alma, Dios les bendiga muchísimo. El Señor está a las puertas. Les bendigo, les saludo, les abrazo a la distancia y les digo, nos veremos el domingo que viene. Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo para todos. Les espero el domingo.